todos, bienvenidos nuevamente al canal Jazmín GH, un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un video un poco distinto. Vamos a hacer sobre animales y algunas notas, y nuestra invitada especial, que ahorita se va a presentar, a ver, hola Jess. Hola Jazmín, muy buenas tardes a todos los días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Muchas gracias otra vez por invitarme a tu canal. Y pues, como tú lo mencionaste, ¿no? Vamos a estar tratando la parte del tema de los animalitos y obviamente digo, cada quien en su área, ¿no? Tú vas a estar hablando más de las noticias y yo tocando un poquito más la parte espiritual. Y en esta ocasión, digo, vamos a estar tratando con los animales de poder o los tótems, y ahorita vamos a dar una breve explicación más que nada, y tú tocando la noticia y yo hablo de la parte espiritual, esotérica, mística, etcétera, etcétera. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, es que hubo varias notas interesantes, pero hay unas que ya tienen un poco de más de tiempo, pero vale la pena pues contar. También me gustaría relatarles algunas experiencias que tuve. ¿Te parece si comenzamos con una de una ave? ¿Vale? Hace, ¿qué será? Como 15 años, ya tiene bastante tiempo. Bueno, yo viví mucho tiempo en provincia y una vez yo iba pasando por, ¿cómo se dice? La plaza del pueblo. Y encontré a unos niños jugando muy bruscamente con una paloma. Ellos lo agarraban y la ponían en una soga, que era de una carpa. La agarraban, la sumían la riata, la soga, y la soltaban, y pobre paloma, ¿no? Salía volando. Como una resortera. Bueno, como resortera, exactamente. Y me extrañó que la paloma no volara, vaya a soportar tremendo maltrato. Y entonces regañé a los niños, les quité la paloma y les dije, a ver, ¿dónde están sus papás? ¿Por qué les permiten hacer esas cosas? Ay, es que están ocupados. Y me di cuenta que eran comerciantes, como de los que van a las ferias. Son los que se dedican en las ferias, y pues obviamente sus papás siempre están ocupados y no tienen un lugar fijo donde vivir, ¿no? Entonces, lo que hizo fue tomar la paloma y me la llevé a mi casa. Entonces, mi papá y mi mamá se quedaron así de, ¿por qué traes una paloma? Si ya sabes que son muy sucias, que no sé qué. Y ya les conté, es que pasó esto y esto los niños, etcétera, etcétera. Dice, no, está bien. ¿Qué es lo que le pasa? Y me di cuenta que la paloma tenía herida, lastimada el ala. Yo acabo de ver algunos programas de cómo reacomodar las alas de los animales, y bueno, en provincia yo crecí con muchos animales, entre pollos, patos, etcétera, etcétera. Y entonces tenía una idea de cómo acomodarlos. Le acomodé el ala, la cuidé, etcétera, etcétera, y mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que llevártela, o sea, liberarla, porque pues ella no es de aquí, y obviamente tiene su parvada, tiene a su familia, y pues lo ideal es que se reúna con ellos. Entonces ya accedí, la llevé otra vez al pueblo, al centro, y la liberé. ¿Qué será? Al año siguiente, ¿no me creerás? Bueno, a lo mejor y sí. La paloma regresó. Y cada año iba y me saludaba. O sea, se daba una vuelta por donde vivía, por la casa, y empezaba a hacer a pulular, y nos saludaba a todos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, incluso a los trabajadores también los llegó a saludar. Era algo así como muy hermoso, era muy, muy bonito, y me quedé con una buena sensación de eso. O sea, digo, ¿cómo son de agradecidos los animales? ¿No? O sea... digo, sí, obviamente, pues todos los animalitos tienen su energía, tienen su espíritu. Digo, en la cuestión espiritual se maneja la conciencia grupal, no la conciencia, vaya, colectiva.
Nosotros tenemos una conciencia individual, pero en cuestión de los animalitos se maneja una cuestión grupal o una conciencia grupal, donde cada uno obviamente tiene su estado, su energía, que comparte con los demás y todos ellos forman una manada, forman un grupo que se cuiden entre ellos mismos, ¿no? Entonces, dependerá mucho obviamente del animalito y de las características de estos y de su territorio, el cómo se comportan, pero básicamente todos los animalitos tienen esa conciencia, ¿no? Y llegan a formar incluso lazos bastante fuertes con los seres humanos, ya sean sus cuidadores, sus guardianes o simplemente personas que se encuentran por ahí, como el caso tuyo, que te pasó, ¿no? De lo de esta paloma que mencionas, que llegan a formar lazos incluso energéticos, no solamente la cuestión de me cuidaste y voy a regresar a agradecerte, sino también a saludar. Puede saludar, sino también muchas veces lo que hizo que ustedes dos se engancharan, por así decirlo, es que en tu energía había algo que conectaba con la energía de la paloma en ese momento. Entonces, en agradecimiento a esta paloma decía, esta persona es como yo, o tiene una energía muy parecida a los de mi especie, por lo tanto, me siento seguro, me siento protegida cuando estoy con ella, ¿no? Entonces, porque sé que me ayudó, porque sé que me protegió, entonces en agradecimiento iré a visitarla, por así decirlo, ¿no? Entonces, fue muy bonita tu historia. Digo, igual ahorita vamos a hablar un poquito más de las noticias que tú vayas dando. Damos la parte espiritual. Vas platicando, ¿no? De la parte espiritual. En la parte espiritual. Y digo, no sé si, permíteme, perdón por la interrupción. Cuando hablamos de los animales, tenemos, muchas creencias, sobre todo estas creencias de los animales o el poder o la energía de los animales provienen sobre todo de tribus indígenas o pueblos indígenas que tienen mayor contacto con la naturaleza y por lo tanto descubren o le dan un cierto simbolismo de poder a los animales, ¿no? Independientemente del animal que sea, puede ser desde un león hasta un ratón, todos los animales tienen su energía, tienen sus características, sus virtudes y obviamente sus debilidades, pero que podemos aprovechar los seres humanos para aprender de su sabiduría, de su energía. Vaya, entonces, así como esta paloma se acercó a ti o confió en ti, vaya, quizás por la situación que se estaba dando, que no podía volar, tuvo que aprender a confiar en ti, ¿no? Pero al ver que tú reaccionaste de una forma más bondadosa, más pacífica, más amorosa, sí decidió quizás en ese momento agradecerte, ¿no? Como decías, ¿no? Que regresaba cada año a saludarte y a saludar a los tuyos, ¿no? Entonces, en este sentido, los animales de poder, que también son llamados tótems en algunas culturas, son básicamente animales, vaya, que tienen cierta energía o tienen cierto poder para ayudarnos y transmitirnos su sabiduría para que nosotros podamos también crecer, ¿no? Y esto se manifiesta ya sea a través de rituales, a través de meditación, a través de amuletos incluso se manejan, y a través también de sueños. Muchas veces se nos presentan los animales que conectan con nuestra energía y se presentan en nuestros sueños, que nos transmiten un mensaje, y es parte, sobre todo la gente que está muy en contacto con la espiritualidad, son personas que saben reconocer estos mensajes o que están trabajando en reconocer esos mensajes para ayudarnos a ejercer cambios en nuestras vidas. Porque muchas veces estos animales se presentan cuando necesitamos hacer algún cambio o cuando estamos pasando por cierta situación que necesitamos el poder de esos animales y por eso se acercan a nosotros para ayudarnos. Toda la naturaleza, ya sean plantas, animales, incluso las piedras, el mundo mineral, vaya, tiene cierta energía, así como manejamos los cuarzos que tienen cierta energía, también los animales, también las plantas, y nos transmiten, dentro de su sabiduría, nos transmiten esa energía o esa enseñanza para trabajar nuestro propio ser, por así decirlo, nuestra propia versión espiritual o cuerpo espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces,
es una pequeña introducción, ¿no?, a lo que vamos a estar tocando en el Exactamente. No, ¿sí? Muchas gracias por comentarlo. Entonces, ¿comenzamos? ¿Te parece? Vale, sí. Bueno, pues como había comentado, había algunas notas pues que ya tienen un tiempo, pero vale la pena mencionar. Por ejemplo, el caso de Dindín, el pingüino, que es súper agradecido. Era un pingüinito de Magallanes. Ese apareció agonizante en una playa de Brasil. Eso ya tiene como 5 años. El señor Pereira de Sosa, un pensionista local de 71 años, lo encontró moribundo entre las rocas y estaba pues todo sucio. El hombre lo llevó a su casa, donde lo limpió, lo alimentó y lo cuidó más o menos como por una semana. Ya cuando se recuperó, el señor Pereira lo devolvió al mar, donde lo encontró, pues lo llevó al mar, algo así como yo con la paloma. Sí. Y lo que el señor no esperaba, al igual que yo, fue que el pingüino regresa a la playa. Unos meses después, el pingüino decide irlo a visitar. Y bueno, el pingüino pues ya fue bautizado como Dindín y pasa 8 meses al año conviviendo con el abuelito. Cuando llega la época de reproducción, el pingüino nada hasta las costas de Argentina y Chile, pero tan pronto como su instinto de preservación se lo permite, vuelve a la casa del señor Pereira, la que ya es su hogar, así como, pues podría decirse su compañero, porque no podría decirse mascota, ¿no? Sería como su amigo, su compañero. Y sí, en este caso, obviamente, así como te pasó con tu paloma, también este pingüino pues se sintió identificado con la energía de este señor y en agradecimiento regresaba a visitarlo, ¿no? Como mencionas que cada 8 meses, o pasa más bien 8 meses, conviviendo con este señor o en la playa, ¿no? Entonces, sí es una cuestión ahí interesante, que muchos animales tienen ese comportamiento. En la parte, ya tocando más espiritualmente, en la parte de, mencionas que es un pingüinito, en la parte del espiritual o energética del pingüino, nos habla que a pesar de ser un ave, es un animalito que vive mejor en el agua. Entonces, en tierra, su andar es torpe y a la vez gracioso, pero en el agua es un excelente nadador, grácil, rápido, eficaz y capaz de aguantar por mucho tiempo el agua sin respirar, soportando bajísimas temperaturas del polo sur gracias a la disposición de sus plumas aplanadas. Ese tótem nos habla de sacrificios para adaptarse. El pingüino tuvo que sacrificar sus alas por aletas para adaptarse al medio donde vivía. Tuvo que renunciar a volar, tal vez como tal vez hicieron sus antepasados para sobrevivir en el medio hostil del polo sur. El pingüino también aporta la disciplina y el autoexamen, promoviendo nuestro equilibrio interior. El pingüino aumenta la autoestima. Tal vez tengamos complejos y el pingüino nos enseña cómo hacer de la torpeza gracia y elegancia, cómo sentirnos orgullosos de nuestras cualidades físicas. Este animal de poder nos dice que tenemos una gracia innata y la saca a relucir. También enseña educación y buenos modales. El ave es muy social, como ya lo vimos, ¿no?, en tu caso, que salía o iba a la playa a platicar o a convivir con este señor. ¿Okay? Es un ave social y sus gestos entre ellos siempre parecen reverencias. Es un tótem ideal para aprender a comportarse con decoro, elegancia y dignidad. Como el animalito se desenvuelve la mayor parte del tiempo en el agua, está relacionado también con la emoción, con los sueños y la intuición, porque eso es lo que significa el agua en la parte espiritual. Algunos de los pingüinos, que no todos, eligen pareja y se mantienen con ellos el resto de sus vidas. Esto es una metáfora a la lealtad y al compañerismo. Se puede traducir como monogamia o simplemente entenderlo como ser un ser noble capaz de ser fiel a un compañero para el resto de su vida. Y tenemos, varias cositas ahí que nos puede aportar el tótem pingüino, que sería sueño, renovación, intuición, evolución, protección,
comunidad, adaptación, justicia, autosuficiencia, fidelidad e inventiva. ¿Okay? Esto es de la parte, un poquito de la parte espiritual de hablando del pingüino. ¿Okay? Como lo mencionaste, pues ellos eligen a su pareja durante mucho tiempo. De hecho, hace un par de semanas subí un video que habla sobre eso, de un fotógrafo que captó a 2 pingüinos que se sientan a ver juntos las luces en el horizonte, o sea, las luces de la ciudad. Entonces, ambos pingüinitos perdieron a sus parejas, o sea, son viudos. Entonces, la pingüina y el pingüino se sientan a ver, ahora sí que las luces se acompañan. Muy, muy tierno y conmovedor ese video. Sí. Y también me viene a la mente, como me gusta ver muchos doramas, en especial históricos, hay uno que se llama Ahí viene Asa, en donde hablan de la historia de una gran comerciante en Japón. Asa, precisamente, es de las primeras mujeres que se convierte en comerciante en Japón y lucha mucho por la educación para las mujeres. Y ella recibe ayuda de gente relacionada al gobierno. Y uno de sus mejores amigos le menciona ser el first penguin, o sea, el primer pingüino, el que se avienta para poder ayudar a los demás, para ahora sí que proteger, ver qué tan peligrosas son las aguas, porque creo que eso no se nos pasó comentar, ¿no? Pues también son fácilmente presas de otros animales, los pingüinitos. Sí. Tienen su gracia, ¿eh? Digo, sí. Creo que, si no me equivoco, los leones marinos y las orcas son los principales depredadores, ¿no? De los pingüinos, sí. Es triste, pero así tiene que ser. ser. Pues digo, así es la cadena alimenticia. Exactamente. ¿No? Y bueno, ¿te parece si pasamos a la siguiente? Sí, claro que sí. Sobre un perrito. Capitán, el perrito que vive junto a la tumba de su dueño. Desde que Miguel murió, su perro Capitán se siente muy solo. Una de las formas que tiene de expresarlo es estar más cerca de su amo y de su cuidador, es estar pues a un lado de su tumba. Esto pasa en la ciudad de Argentina, Córdoba. Según su esposa de Miguel, el perro fue un regalo para su hijo. Días después de la muerte de Miguel, Capitán desapareció de la casa, estuvo durante un tiempo durmiendo en la calle hasta que ya no lo encontraron. Un día la madre y el hijo fueron a visitar la tumba de Miguel y se encontraron ahí a Capitán, o sea, ahí echadito a un lado de la tumba. Y ellos aseguran que el perro se nos acercó ladrando como si llorara. Aunque lo llamaron el can, permaneció inmóvil y no se quiso mover de la tumba. Una semana más tarde volvieron al cementerio y se toparon nuevamente con el perrito. Y bueno, esta vez que se lo encontraron, el perrito decidió irse con ellos a la casa, pero lo más enternecedor es que él sigue visitando la tumba de Miguel diario. O sea, no hay día en que no pare de ir. Que no vaya. Exactamente, o sea, recuerda como ahora sí que la historia de Hachiko, ¿no? El perrito siempre a tu lado, o sea, el perrito siempre fiel, el de Japón, en donde hay 2 películas, la primera es la japonesa y la segunda, pues, la que la mayoría conocemos con Richard Gere, que todos siempre lloramos con esa película. Sí. Sí, digo yo, es muy bonita esa película. Sí. He tenido la oportunidad de verla, nomás que no recuerdo exactamente muy bien, pero obviamente casi todas las personas que hemos visto esta película o que nos gustan los perritos, en alguna ocasión yo creo que no hemos visto esta película, pues está muy interesante esta historia y sobre todo la nobleza, ¿no? De este perrito y la bondad, ¿no? De estar esperando siempre a su dueño y que pues, tiene una historia ahí detrás, ¿no? Entonces, si no la han visto, hay que ir a verla. Sí. Hay que buscarlo, pues tiene una muy buena historia. Y que incluso tengo entendido que este perrito tiene una estatua, ¿no? Algo así. Exactamente.
Exactamente, tiene su estatua en Japón, fue fundida, de hecho también en el canal tengo ahí la historia de Hachiko por si le quieren revisar, ahí está más detallado. Y pues sí, o sea, él tuvo su estatua, la primera tuvo que ser fundida durante las guerras, la Segunda Guerra Mundial para hacer, pues ahora sí que balas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero la volvieron a hacer, eso es lo bueno. Sí, es lo bueno, es lo bueno. Sí, es representante de ahí de la historia. Y hablando de perros, si escuchan a mi perro chillar, es porque ahí anda. Es cachorro, ténganle paciencia, por favor. Ok. Le tendremos paciencia. Ténganle paciencia, mi pobre Kumita, es todavía una bebé. Escuchen. Sí. Bueno, entonces, pasando. Perro. Sí, pasando a la parte espiritual, ¿no? Del tótem. Primero que nada, pues tenemos que el perro es amigable, juguetón, leal, noble, cariñoso y con un amor tan inmenso hacia el ser humano. Curiosamente, no lo voy a tocar mucho, voy a tocarlo nomás por encimita. La diferencia entre perros y gatos en cuestión espiritual es que el perro te enseña amor y el gato te protege. Entonces es un poquito diferente. A nivel espiritual, obviamente lo estoy diciendo, sino que a nivel físico quizás el perro proteja más que el gato, pero a nivel espiritual los gatos son protectores por naturaleza y los perritos son generadores de amor, es decir, son armonizadores. Y volviendo a la parte aquí del tótem, el perro es comunicador, ladra para hacerse entender y es un experto en el lenguaje, sí lo sabemos escuchar y entender sus ladridos. Sabe poner emociones en su lenguaje y en su mirada. Sabe cómo utilizar los gestos hacia el ser humano para hacerse entender. El perro ha aprendido a lo largo de tantos siglos a entender más al humano que el humano a sí mismo. El perro en sus ladridos es capaz de expresar ternura, el estado de sus crías, enfado, bondad. Los perros hablan, solo que aún no les entendemos. En otros tiempos, los druidas, magos o hechiceros utilizaban a los perros como oráculos. Les hacían preguntas y el perro respondía en su lenguaje que estos magos o hechiceros estudiaban y traducían, pero obviamente estas prácticas se perdieron con la antigüedad. El simbolismo del perro es la fidelidad, la lealtad, la ayuda desinteresada, la inteligencia, la obediencia, la protección, el apego a la comunidad y a la familia, la solidaridad y la cooperación, la inventiva, la comunicación, la sociabilidad, la percepción sensorial y la generosidad. El tema de la comunicación y percepción sensorial se hace mayor cuando nos asomamos a las historias y descubrimos que el significado, el simbolismo está conectado con los reinos metafísicos, como esta persona, o este perrito, acudía a la tumba de Miguel, ¿no? de este señor. Aquí nos habla de que su conexión con mundos no físicos viene que los perros son símbolos a veces de la muerte, lo cual es una errónea conexión. Los perros son guardianes de los dominios psíquicos e incluso pueden servir como guías espirituales en los viajes. También es cierto de los viajes astrales o las proyecciones astrales. También es cierto que son sensibles a estas percepciones no físicas, que el perro es capaz de detectar cuando la muerte está cercana a un hogar. Y además su comportamiento espontáneo, generoso y comunicativo le delata al ver esta circunstancia y ello ha hecho que también se le asocie como anunciadores de la muerte. Pero sin embargo es una interpretación errónea. Es más que nada son animales que tienen una excelente capacidad sensorial que perciben otros mundos. Aquí me viene mucho la historia del si no me equivoco es Xoloescuincle, el perrito que utilizan en los altares de muertos en México, que es el, digamos que es el que guía el alma del muertito para que venga a nuestro desde hasta
hasta nuestro mundo, ¿no? Para hacerse presentes ese día. Entonces, sí, bastante interesante esto de los perritos. Y pues digo, en cuestión espiritual, ¿no? Es un poquito de historia del perrito. Exactamente. Igual también tengo algunos videos sobre eso de los perritos que están hasta el final con sus dueños. También échenle un vistazo al canal. Ahora, ¿te parece si pasamos a la historia de un león? Vamos con el león. Vamos con la del león. Hay un león que se llama Júpiter y siempre anda tratando de abrazar a su cuidadora. El león estaba acostumbrado a los focos, a la gente, a las acrobacias, pero también al maltrato y al hambre. El felino vivía en la ciudad de Cali, en Colombia. Era una de las actuaciones estrella para el circo en el que trabajaba. Como sabemos, pues no siempre todos los circos cuidan de sus animales, entonces muchos sufren maltrato y hambre porque no los pueden alimentar bien. Entonces, bueno, su salvadora fue una mujer, ella se llama Ana Julia Torres, a la que León le muestra su agradecimiento por haberle rescatado y siempre la está abrazando y le está dando muchos besos, tan intensos que son capaces de provocar ternura, pero también uno dice, ay, es un león, imagínate, se le pasa la mano. Su cuidadora solo tiene buenas palabras para él, ya que dice que es el más tierno y pacífico felino que haya conocido. Júpiter ha olvidado su duro pasado y ahora vive feliz en un centro de animales. Ok. Y bueno, digo, obviamente todos conocemos ahorita que mencionaste, ¿no? Que qué miedo que este felino se le pase la mano y no vaya a pasar otra cosa, ¿no? Ajá. Digo, obviamente el león pues es considerado el rey de la selva, pero es un tótem de poder, ¿no? Entonces, es muy importante en muchas culturas lo que es el león. Curiosamente, está considerado uno de los tótems universales, porque aunque el animal no sea de cierto lugar, una determinada cultura puede asociar al león con diferentes situaciones o diferentes poderes, por así decirlo, virtudes, aunque no haya leones en esa cultura o en esa ciudad, ¿no? Entonces no haya leones físicamente, vaya. Esto, por ejemplo, no hay leones en Europa, pero fueron un símbolo importante en la antigua Grecia y Roma o en la cultura celta. En la antigua Grecia, los leones se identificaron como los dioses Dionisio, Febo, Cibeles y Artemisa, porque según su mitología, fueron los leones quienes sacaron los carros de los dioses y diosas. Tal vez dicho concepto fue heredado de la antigua Babilonia, donde ya la diosa Inanna tenía en su carro leones dibujados. El caso es que en la cultura antigua el simbolismo de los leones giraba en torno a la protección y eran vistos como guardianes de los muertos, así como tutores de palacios, puertas, altares y tronos. También los leones eran protectores de las casas y del hogar. En Egipto, el león representa el calor feroz del sol y se ve en la imagen de Sekhmet, que es la diosa egipcia conocida como el ojo de Ra. Sekhmet, la diosa leona, es el poder que protege a los buenos y aniquila a los malos. En el hinduismo, el león es un avatar, encarnación o personificación de Vishnu. En el budismo, el Buda se sienta en el trono como un león de la coherencia, fuerza y sabiduría. El simbolismo del león tiene mucho que ver con la alquimia. Se mantiene en la más alta concentración de la tradición. Es tanto así que simboliza el oro o el sol, las características más altas de la ascensión y la iluminación. Debido a su virilidad, fuerza y coraje, el león está considerado como el último protector de los secretos de la alquimia, así como guardián de los infiernos. El león es un animal nocturno, aunque se le ha asociado tradicionalmente con el sol, por ser un símbolo de autoridad y mando sobre el pensamiento subconsciente, como es la noche. Es un antiguo símbolo del subconsciente o estados de sueño. Sin embargo, el león caza sobre todo por la noche. Curiosamente, en muchas culturas,
el león se asocia al sol o a la energía masculina, mientras, o también de ataque, mientras que en cambio la leona se asocia a la luna, energía femenina o de protección. Como dato curioso, en el tarot tenemos la carta de la fuerza, que muchas veces es simbolizada por un león. ¿Okay? Entonces, esa sería la parte más espiritual. Como ya lo mencioné, no está relacionado con energía masculina y con el oro también. Sí, pues cuando nos dicen un animal imponente, pues león, es casi siempre el que uno piensa, animal imponente, pues el león. El león, exactamente. Ahora pasamos con los koalas. A mí me encantan los koalas, no sé si a ti te gustan los koalas. Se me hacen curiositos, se me hacen como pequeños ositos de peluche, así muy abrazables. Sí, muy tiernos. Y también de repente... Creo que los koalas son de los animales que más duermen en el mundo. No recuerdo quién es el que más duerme, si el perezoso o el koala. Ahí se la llevan. Ahí se la llevan, pero sí. Creo que me identifico con uno de ellos. Igual yo. Pero sí. Pues verás, el koala Sam, que fue salvado en los incendios de Australia, los terribles... como todos sabemos, Australia fue azotada por muchos incendios. El más devastador pues sí fue el del año pasado, pero bueno, previamente el koala Sam fue salvado por manos de un bombero y pues rápidamente la historia de Sam se volvió viral en redes sociales y es digna de compartir en estos momentos. Pero dinos, ¿qué significa el koala como tótem? Como tótem. El koala es un animal obviamente que vive en Australia y que pasa la mayoría del tiempo en los árboles de los bosques. La mayoría de los koalas tienen un carácter dócil, suave y sociable. El koala es un marsupial que se alimenta de hojas de eucalipto. Sin embargo, el koala era originariamente un animal que habitaba no en los árboles, sino en madrigueras que él escarbaba. Y por eso es que la bolsa marsupial la tiene hacia atrás, para acomodar y proteger de suciedad a sus crías. El koala se adaptó a la vida en los árboles debido a la deriva de los continentes, al movimiento de los continentes y pues, el cambio de área. A nivel de significado totémico, el koala sigue teniendo conexión con la tierra, con las cuevas, subterráneos y aunque el koala ahora sea parte de los árboles, por así decirlo. Una de sus leyendas más conocidas es aquella que esta es una leyenda, ahorita te digo el nombre, del Dream Time. El Dream Time, te lo voy a explicar, es un término ideado por los primeros antropólogos para referirse a una cosmovisión religioso-cultural atribuida a creencias aborígenes australianas. Una de estas leyendas que se cuentan en estas tribus es que una vez un cazador había perdido un boomerang y decidió ir a buscarlo. Utilizó un koala y estiró su cuerpo para elaborar un puente hacia otra porción de tierra que estaba muy lejana. Entonces las personas comenzaron a cruzar este puente hecho de koala y llegaron a Australia por primera vez. El puente adquirió colores y se convirtió en un arco iris, y uno de los primeros niños que había llegado se convirtió en un koala y así fue como comenzó a haber más koalas en Australia. Ciertos mitos australianos del Dream Time, como ya lo expliqué, afirman que los koalas fueron los primeros animales creados en arcilla por Dios. De ahí viene la leyenda o de la historia que conocemos de Adán y Eva, que fue hecho de arcilla. Y afirma que estos koalas fueron creados de arcilla por Dios y les fue dado vida para llevar la sabiduría al ser humano. Según estos mitos, se dice que fue el koala el que enseñó al ser humano a trepar los árboles y ver desde las copas altas una perspectiva más elevada del mundo en el que viven. El koala tótem suaviza el carácter y armoniza con los demás, fomentando la amistad, la lealtad y el compañerismo. Las personas con un tótem koala son gente agradable,
amigable y amistosa, les afecta tanto las emociones de los demás, con los que conectan mucho, que luego necesitan un hogar confortable y cómodo para despejar su cerebro de todo ello. Son animales que buscan la comunidad en su entorno, por eso se dice que duermen mucho. Las personas con tótems koala también son protectores en la crianza de sus hijos como de sus allegados, mostrando gran interés en la sociedad y dispuestos a ayudar a los más necesitados. Las personas con tótem koala son personas que prefieren la seguridad, sin forzar cambios, con mucha paciencia, con ajustes y cambios suaves y progresivos, pero eficientes. Son gente con el don de calmar a los demás, de infundir seguridad y calma. La gente se siente a gusto a su lado, pues son capaces de anular el estrés de otros con su sola compañía. Cuando el koala visita nuestra conciencia, posiblemente nos está aconsejarnos relajarnos, disfrutar del momento e ir con el flujo de la naturaleza. Los koalas también son oráculos del bienestar físico y con frecuencia llegan a nosotros como señal para conseguir un descanso merecido. El tótem koala aporta relajación, descanso, equilibrio interior, calma, paciencia, seguridad y conexión con la tierra y sus ciclos. Entonces, bastante interesante este tema del koala. Y bastante extenso. Y bastante extenso también. Pero es la información que hay. ¡Ay, qué bonito! Ay, sí. Con respecto a historias de koalas, pues también tengo algunos videos en el canal, en donde pues también sufrieron con lo de los incendios, los pobres koalas allá en Australia, y también de otros perritos que ayudaron a koalas. Por ejemplo, hay una que acogió a un koala para que no muriera de frío, y otro perrito le ofrece agua ahí en el canal. Chéquenlos para que lo vean más detalladamente. Que si no, no vamos a terminar. Ya casi, nomás nos falta uno. Ahora hablamos de los macacos. ¿Qué te parece? Los macacos. En 1985, un grupo de activistas del Frente de Liberación Animal entró en las instalaciones de un bioteario del Centro de Experimentación con Animales en la Universidad de California. Allí encontraron terribles y crueles experimentos que sembrarían el odio contra la ciencia. Como sabemos, hay muchas empresas que hacen todas sus pruebas con los animales, no solo la de cosméticos, sino también las farmacéuticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los animales afectados era Bridges, un bebé macaco al que le fueron cosidos los párpados para estudiar si la ceguera permanente conlleva daños cerebrales. Además, le sometieron interminables sesiones de decibelios para comprobar su reacción. Tras ser rescatado, Bridges fue cuidado las 24 horas con el objetivo de sanar sus heridas físicas, pero sobre todo las psicológicas. Cuando el mono estuvo mejor, fue trasladado a vivir a un santuario en compañía de una mamá macaco que había criado a otros animalitos huérfanos. Gracias a un grupo de personas, Bridges recuperó la vida animal, que pues de la que fue despojado desde que prácticamente nació. Uh-huh. Bueno, entonces cuéntanos el tótem del mono. Es también muy conocido, mono, ¿no? Sí, del mono. Sí, de hecho, ahorita vamos a tocar esa parte del tema, pero sobre todo en China, el mono forma parte de sus leyendas y mitología, siendo el rey mono un personaje famoso en su literatura y símbolo del buen trabajo, valentía y muchos valores positivos, y forma parte de su zodiaco. Y de hecho, tengo entendido que la serie Dragon Ball, el personaje Goku está basado en el rey mono, la historia del rey mono. Por otra parte, el dios hindú Hanuman se asocia con el mono. Él es adorado como protector divino y una encarnación de la fuerza. La mera mención de su nombre se dice para disipar y eliminar la negatividad. Hanuman es pura bondad, compasión y amor. En la simbología maya, el mono tuvo
un lugar de honor. Fue considerado como un conversador elocuente, pues era capaz de hablar con gracia y persuasión. Los mayas también veneraron al mono como un artista. En ambos casos, el mono era la ideología maya que refuerza la habilidad de expresión y las facultades creativas acentuadas. La simbología del mono tiene mucho que ver con la inteligencia, la intensidad y la participación. Antes de profundizar en el significado del mono, que es necesario más bien ver ciertas diferencias entre los demás tipos de especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gorila, tenemos el mono, el chimpancé, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, el mono es más sociable, los gorilas son más serios, por así decirlo, son más territoriales. El mono a menudo se describe en todos los mitos como un payaso o un bromista, un artista de la animación y muy travieso. En realidad esto es cierto cuando se observa su comportamiento a nivel biológico. El mono en su tótem es un tótem, que tiene una afición por las bromas y trucos, pero también tiene un buen corazón. Hay un tiempo y un lugar para el buen humor, y esto es cierto para tanto para la persona que hace las bromas como para el destinatario, a quien se le hacen las bromas. El mono es un tótem que produce también buen humor, si es bien intencionado, y hay que tener cuidado de no abusar de las bromas porque puede ser perjudicial para las otras personas. A veces el mono tiende a hacer bromas muy pesadas. El mono tótem invita a saber reírse de sí mismos y si somos seres de orgullo, somos seres llenos de orgullo, de cuestiones un tanto egocéntricas, el mono los invita a no tomarnos las cosas demasiado en serio, para no quedar atrapados en ideas rígidas o en dogmas o en ciertas ideas que no nos dejan evolucionar o crecer. Para el mono, la limpieza es una manera de acercarse a los miembros de la familia. Es también una forma de protección, la expresión de un cariño. Esta es la imagen ideal para la familia y el apoyo. El mono tótem aparece en su conciencia cuando puedes necesitar una señal para el aseo de tus seres queridos, y no en el sentido físico, sino para mirar energéticamente, para mirar a tus seres queridos ofreciendo signos donde tienes que demostrar su apoyo a ellos y dejar que se sientan, que sepan que tú los quieres o que tú los amas o que los puedes proteger. Cuando obviamente aparece en tus sueños o en tu vida este tótem. El mono nos invita a contemplar lo que decimos y cómo lo decimos. En otras palabras, tomar un momento para pensar objetivamente el cómo te presentas a los demás y al mundo. Además, el mono ayudará a darte una imagen de audacia y confianza. Los monos no son tímidos y muchas veces pueden ser muy agresivos, para defender su posición en el grupo. Los monos pueden representar el cambio y también la resistencia al cambio. Estos son mensajes importantes para entender la energía del mono tótem. Si el mono es tu tótem, que después vamos a ver que hay diferentes tótems, como ya lo hemos estado viendo en el video, cada persona puede llegar a conectar con diferentes tótems en su vida. Hay personas que, obviamente, todas las personas tenemos un tótem o un animal de poder para, así como lo tenemos como el ángel guardián, pero también tenemos la facilidad de conectar con otros animales de poder, otros tótems, para aprender de ellos, aprender de su sabiduría. El mono te invita a hacerte esta pregunta: ¿estamos cumpliendo nuestras necesidades más primarias de una forma correcta? Física, emocional, espiritual y mental. Esas son áreas de nuestra vida que son clave para mantener el equilibrio, y el mono nos ayudará a entender un mejor control de encontrar el equilibrio en estas áreas. El mono tótem también nos invita a tener una personalidad flexible sin creencias rígidas que nos ahoguen, y también nos da fe
de lo importante que es saber reírse de uno mismo y no tomarse las cosas tan en serio. El monotótem otorga la habilidad para la comunicación, la destreza y la habilidad suficiente para salir de cualquier situación difícil. Entonces, hasta ahí sería la parte del monito. Igual, bueno, recuerdo hace tiempo yo investigaba un poco sobre el calendario maya y sus glifos, y lo que vagamente recuerdo es que decía que, por ejemplo, el mono le gusta jugar con la magia. Entonces era como muy, se le dan ese tipo, bueno, todas las personas como que tienen ese glifo regente es que tienen como que esa facilidad, ¿no? Para las cosas sobrenaturales. Bueno, a eso daban a entender, no es que me conste o que esté son así. Son más, quizás, sí, perdón que te interrumpa, sí, son personas, digo, he leído un poquito, ¿no? Sobre esos símbolos mayas. Yo soy, si no me equivoco, el caminante del cielo. Es una persona que, sí, que se la pasa viajando y conociendo otros mundos, ¿no? Pero en la parte que mencionabas del mono, sí, digo, he leído muy poquito sobre otros signos, pero serían personas que están como más en contacto con, no solamente con la parte espiritual, porque muchas veces relacionamos la parte espiritual con la magia, con el esoterismo, y no es así. Muchas veces la parte espiritual tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, con ver el cómo reaccionamos ante los demás, el aceptar nuestra identidad tal cual es, el trabajar nuestros pensamientos, nuestras limitaciones, todo eso es espiritual. Entonces, todo eso que vamos ejerciendo, ya sea por cambiar alguna situación en nuestras vidas o porque la vida nos obliga a adaptarnos o a cambiar o a generar cambios, son parte de nuestro mundo espiritual. Aunque muchas veces siempre asociamos lo espiritual a la magia, ¿no? Pero todo el tiempo y todas las personas estamos en contacto con esa parte espiritual, quizás unas más que otras, pero al final de cuentas estamos trabajando una parte que no es tangible. Las emociones no son tangibles, se sienten. Los pensamientos no son tangibles, se piensan o están ahí, o nos dan una guía para tomar decisiones, pero sin embargo todo eso entraría en el mundo espiritual. Es algo que no es tangible, pero que está ahí. Que existe, no porque no se vea, no existe. Exactamente. Entonces, digo, dentro de esa cuestión, ¿no? Cada persona, como ya lo mencioné, puede tener uno o varios tótems a lo largo de su vida, y en determinada situación, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? En las explicaciones de cada uno de los tótems, puede acercarse el tótem porque estos animales son maestros que vienen a enseñarnos o a compartir su sabiduría. Muchas veces de repente nos obsesionamos con un animalito, como te pasó, ¿no? A ti, ¿no? Con la paloma, que no fue obsesión, pero se presentó la oportunidad de cuidar de este animalito y este animalito te lo agradeció. Muchas veces estos animalitos llegan a nuestra vida, una situación, por ejemplo, donde ellos corren peligro sus vidas, y toca de nosotros cuidarlos o ayudarlos, ya sea a trascender y estar los últimos minutos de su tiempo para que ellos se puedan ir a descansar, o para ayudarlos a curarse físicamente y aprendan a confiar quizás en los seres humanos, para que ellos entiendan también que no todas las personas son malas. Entonces, como te digo, ¿no? Cada animalito va a tener cierta reacción o cierta comunicación con nosotros, tanto físicamente como energéticamente. Quizás, por ejemplo, se dice mucho que los perros huelen el miedo. Entonces, los perros tienen, como ya lo vimos, ¿no? Mucha sensibilidad y por lo tanto perciben otras cuestiones. Quizás cuando huelen el miedo, ya me estoy metiendo en un tema un poquito diferente, pero cuando estos perros perciben el miedo, quizás no están percibiendo a la persona que eres, sino a lo que estás atrayendo cuando estás vibrando el miedo. Entonces, claro, eso ya sería tema de otra índole. Video, de otra índole, sí, pero sí, tanto los perros, los gatos y muchos animales son muy sensibles a nivel espiritual también,
y que podemos aprender de ellos. Entonces, digo, ya estaremos hablando en futuros videos de otros tipos de animales y de qué nos pueden aportar estos animales a nuestra vida, como ya lo vimos en este video, ¿no? Entonces, espero que haya una segunda parte, que digo, esto dependerá, ¿no?, de las personas, si les gusta el contenido, y pues vamos a trabajar en una segunda parte, hablando, obviamente, como te digo, ¿no?, que empezamos tú con las historias o las notas, y yo hablando un poquito más de la parte espiritual. Exactamente, lo que representan esos animalitos. Bueno, Jess, creo que eso ya es todo. ¿Te parece si nos ponemos en contacto y nos organizamos, como dices tú, para la segunda parte? La segunda parte. Porque sí, a mí sí me gustó, espero que a los demás les guste. Sí, encantada de trabajar contigo. Y digo, ya llevamos algunos videos, ya hay un video en mi canal contigo, y ya el crossover, y digo, aquí va a estar interesante, ¿no? Y ya si la gente quiere que tratemos algún tema, obviamente tú manejas la parte periodística, tú la parte periodística, y yo manejo más la parte espiritual. Entonces, si quieren que toquemos algún tema, o si quieren, por ejemplo, que tú manejes algún tema y yo lo explico de una forma espiritual, pues ya que lo dejen en los comentarios, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Y no está por demás que nos recuerdes tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, cómo te podemos encontrar. Pueden, digo, obviamente, si gustan de ver contenido espiritual, pueden buscarme a través de YouTube en el canal de Dragón de Orión, también Facebook y Instagram Dragón de Orión, y un segundo Instagram que se llama Dragón de Orión 2502.back, que subo imágenes random relacionadas con la espiritualidad o con cuando estoy trabajando, por ejemplo, o para avisarles que voy a subir cierto contenido. Entonces, básicamente mis redes sociales. Igual si les gusta mi contenido, pues ahí ya están en mis videos, están mis demás datos para ponerse en contacto conmigo. Si no, también aquí en la parte de los comentarios y en la descripción te lo dejo, y para que se pongan en contacto y se suscriban a tu canal. ¿Qué te parece? Bueno, claro que sí. Entonces todos nos ponemos de acuerdo. Y bueno, si el video te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a nuestros canales, hazlo, porque diariamente subimos materiales de distintas temáticas. Me despido y muchas gracias a ti, Jess, por tu tiempo y aceptar el trabajo en cooperación, en colaboración, el crossover de canales. Sí. Bueno. Y pues gracias a ti, y también gracias a la gente que nos está viendo y pues que nos apoya, ¿no? Obviamente cada quien en su canal. Y pues como ya lo dijo Yasmín, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete a este canal y pues nos vemos. Les mando muchas bendiciones, al mío también. Les mando muchas bendiciones y muchísimas gracias a Yasmín también por invitarme a este canal.